Shalom, mis amados hermanos. Por la gracia de Dios estamos aquí una vez más para leer y abrir la hermosa palabra de nuestro Dios, y hoy tenemos el Salmo 35, un salmo que escribió el rey David y tiene como título Plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. ¿Cuándo escribió David este salmo? ¿En qué momento de su vida? ¿Qué tribulación estaba pasando? ¿Qué persecución estaba viviendo? No lo sabemos, la Biblia no lo dejó registrado. Tal vez fue en el momento cuando Saúl lo perseguía, tal vez cuando su hijo Salomón, con aquellas personas que le traicionaron y buscaban su vida, no sabemos. Pero algo deja bien claro este salmo, que David venía a aquel que era capaz de librarlo, al único Dios. Y Dios, a través de este salmo, quiere que nosotros aprendamos a orar, a tener intimidad con Dios, expresar nuestras necesidades a Dios y confiar en Él constantemente. Amén, porque Él es el que hace justicia. Versículo 1 dice así: Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Disputa, dice, pero en otra versión, precisamente en la versión rusa, si traducimos literalmente, dice: Entra, oh Señor, en el pleito con los que luchan conmigo. Vence a los que luchan contra mí. O sea, Señor, no solamente como que ponte a discutir con ellos para librarme, para ayudarme, sino que véncelos. Véncelos, porque nosotros humanamente no tenemos esas fuerzas. Nuestra lucha el día de hoy no es contra sangre y carne. Si fuera contra sangre y carne, tal vez con un poco de preparación física, con aquella valentía que tenía David, de pronto pudiéramos decir, no, pues los vamos a vencer. Pero David no confiaba en sus fuerzas, no confiaba en su valentía. Él sabía que Dios es el que da la victoria a los valientes. De Dios es la victoria. Por eso tenemos que aprender a luchar las batallas de Dios en oración, tal como David lo estaba haciendo en este salmo. Algo muy importante es que en el día de hoy, como ya había dicho, nuestra lucha son contra potestades, como dice en Efesios 6:12. Dice, nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. O sea, hoy no vemos a ese enemigo, como de pronto David podía ver a su enemigo Saúl, podía ver a sus otros enemigos. Nosotros ahora tenemos que revestirnos de Dios, tenemos que revestirnos con la armadura de Dios para poder vencer, para tener a Dios en nuestros corazones y que Dios se compadezca de nosotros y nos dé la libertad, como se la daba también a su siervo David. Amén. Versículos 2 y 3. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Aquí David le pide a Dios algo. En el Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo es un instrumento de defensa. Dios para David era el escudo. Y dice, eres mi fortaleza, como dice también en el Salmo 28:7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Muchas veces David pronunciaba estas palabras hacia su Dios, tú eres mi escudo. Dice, en él confió mi corazón y fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Veremos que este salmo termina prácticamente con las mismas palabras. Tú me libraste, tú me vas a librar y yo te voy a cantar. ¿Qué quiere decir pavés? Eso es un escudo prolongado que cubría el cuerpo del combatiente. Es como un tipo de escudo. Ahí está la adarga, está el pavés, está el mismo escudo, que eran de diferentes formas. Dios es nuestro escudo y está por delante y por detrás, cuidando a sus hijos. Y como David lo sabía, por lo tanto le pedía con confianza. Amén. Inclusive, el escudo es la parte de la armadura del cristiano para apagar los dardos del fuego del maligno, así dice en Efesios 6:16. La fe es el escudo que nos ayuda a vencer las saetas del maligno cuando quiere atacar nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza en Dios, nuestra tranquilidad. David pide
no solamente ser cuidado con el escudo, sino que Dios saque su lanza, dice aquí, y amenázalos. Ponte en el camino e impide que ellos se acerquen a mí. Imagínense solamente este cuadro. Una persona débil, digamos así, una mujer con sus hijos, está en el camino y vienen contra ella, contra ellos, personas malas. Y de pronto alguien se pone por delante, levanta el escudo para cuidarlos, levanta la lanza y amenaza y les dice, huyan de aquí, no les toques o van a pelear conmigo. Es lo que quiere David. Señor, ponte delante de mí y amenázalos para que se vayan. Intimídalos para que tengan miedo y huyan. Y dime, yo soy tu salvación. ¿Cuántas veces no queremos que Dios nos diga, yo soy tu salvación? Yeshua es nuestra salvación. David, aunque no vivió en los tiempos de el Mesías, ya sabía por el Espíritu que la salvación viene de Dios. Y más ahora nosotros tenemos que tener más confianza todavía porque Jesús dijo que yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Por eso podemos confiar en que Dios es nuestro escudo y Él siempre nos dice, yo soy tu salvación. Versículo del 4 al 6 dice así, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Versículo 5, sea como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová les acose, sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Aquí David está pidiendo unas cuantas cosas. Charles Spurgeon, un predicador que fue muy usado por Dios siglos atrás, dijo acerca de estos versículos, no hay malicia aquí, el calumniado simplemente anhela justicia y la petición es natural y justificada. Guiado por el buen espíritu de Dios, el salmista predice la confusión eterna de todos los que aborrecen a los justos. Tal vez no siempre vemos que Dios hace justicia a los hijos de Dios en esta tierra, pero podemos estar seguros que vendrá el día cuando todos vendrán a juicio y serán juzgados. Y precisamente David, inspirado por el Espíritu de Dios, dejó escrito estas palabras, estas peticiones. Leamos, son 7 peticiones. Dice, sean avergonzados, o sea, humillados, afrentados, deshonrados. Sean ellos confundidos, pide David, que sean desorientados, desconcentrados, aturdidos. Es una estrategia militar para ganar ventaja en la lucha. Confundir, distraer al enemigo. Tercera petición, sean vueltos atrás. O sea, den la espalda por el miedo. Huyan por temor, como los filisteos huyeron cuando David mató a Goliat. Ellos confiados en su Goliat, y de pronto Dios le da la victoria a David, y los filisteos dieron la espalda y huyeron para atrás. Y así pide David, que mis enemigos huyan. Petición número 4. Sean como la paja en el viento. La paja era el desecho de la trilla del grano. Y libremente, pues se va con el viento. Inclusive sacuden al trigo para que la paja por el viento se vaya, se despegue, ¿no? Pues del trigo. Dice que sean como esa paja, que se vayan al olvido. Número 5. Dios los acose, pide David. O sea, que les persiga implacablemente, que los atormente, que los moleste hasta destruirlos. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y pide cosas, digamos así, crueles. Muchas personas no lo entenderán y David, qué cruel era David. David tenía el Espíritu de Dios y sabía la justicia de Dios, que tarde o temprano todas las personas que no aman a Dios, que persiguen a los hijos de Dios, serán avergonzados, serán confundidos, volverán atrás, serán humillados y como la paja, seguirán al olvido. Así es el fin, lamentablemente, de los impíos. Por eso tenemos que predicar
con más amor todavía. Tenemos que predicar fervientemente para que ellos se conviertan a Cristo. Amén. Sexta petición. Sea su camino tenebroso y resbaladizo. Si Dios alumbra el camino de los justos, entonces para el camino de los injustos, dice David, que se haga tinieblas. Caminos donde les dé miedo caminar, caminos tenebrosos. Lamentablemente, cuando Dios no está en la vida de una persona, esa persona está en tinieblas. Y no porque Dios quiera que ellos estén en tinieblas, es que la persona escoge o estar en luz o estar en tinieblas. Petición 7 de David en este salmo dice, que el ángel de Dios los persiga. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y este mismo ángel es el que perseguirá a los enemigos hasta darles lo que merecen. Es lo que está pidiendo David. Y sabemos que Dios, como fue el que inspiró estas palabras que las escribió David, Dios cumplió y cumplirá su palabra. No podemos juzgar a Dios por haber dejado estas palabras en este salmo. Tenemos que tener un corazón cuidadoso para ver la justicia de Dios. No para vengarnos por nosotros mismos, sino pedir ayuda en el momento que lo necesitamos, para que Dios haga justicia y que le dé oportunidad a estos enemigos para que vengan a Él y se conviertan. Me refiero no a los enemigos invisibles, como es el diablo y sus demonios, sino a aquellas personas que el diablo usa para que sean nuestros enemigos. Amén. Versículos 7 y 8. Porque sin causa escondieron para mí red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale en quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Así pide David, como que le da explicaciones a Dios, porque es que le está pidiendo que haga justicia, que los persiga, que los avergüence, que les intimide, que les ponga temor en el corazón, que los destruya. ¿Por qué? Dice, porque ellos me tendieron hoyo y pusieron lazos para que yo me cayera. Pero él dice, Dios, permite que ellos mismos caigan en esos lazos. Tal vez tengan la oportunidad, estando ahí, de levantar los ojos al cielo y decir, Dios, perdónanos. Caímos en el hoyo que nosotros mismos cavamos. Dios siempre extiende su mano para todo aquel que con sinceridad le busca. No importa si es enemigo, no importa si es amigo, no importa si es buena persona o si es mala persona, todo aquel que busca a Dios lo encontrará. Por eso, David le explica a Dios, ¿verdad?, el por qué le pide a Dios estas cosas y le dice, porque sin causa escondieron red y sin causa cavaron hoyo para mi alma. Era común pedir en aquel entonces que los enemigos cayeran en sus propias trampas. En el Salmo 141:10 dice, caigan los impíos aún en sus redes, mientras yo pasaré adelante. David estaba muy confiado en su Dios y él sabía que de todas esas persecuciones y todas esas aflicciones que le venían, Dios lo iba a sacar adelante. Pero era necesario hacer esta oración. David pide que Dios vengue el quebrantamiento. En otras palabras, él pide justicia. En Apocalipsis 6:10 vemos que no solamente David en esta tierra clamaba por justicia. Vemos que allá en el cielo también hay personas que claman por justicia. Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En el transcurso de toda la historia de la humanidad, sobre todo desde el momento cuando Jesús fue recogido al cielo y dejó a sus discípulos y a su iglesia, la iglesia ha sido perseguida. Los hijos de Dios han sido perseguidos. Y nos queda todavía una tribulación última antes de la venida del Señor. Y estando allá, estos justos que fueron atribulados, que fueron perseguidos, que fueron muertos por el nombre de Dios, dicen, Dios mío, ¿hasta cuándo no vengarás la sangre de tus hijos? Por eso, esta petición
era inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Por eso Dios no juzgó a David por pedir venganza de sus enemigos, porque David era una persona mansa y humilde de corazón. Y eso lo demostró cuando Saúl le perseguía y David podía haberle matado, no lo mató. Inclusive dijo, guárdame Dios de poner mi mano sobre el escogido, porque él era escogido rey en aquel entonces. David guardó su integridad. David guardó su corazón en humildad, en mansedumbre. Cuando le calumniaban, él se callaba y decía, no, pues ¿quién yo soy? Un perro muerto. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Y Dios siempre ayuda a los humildes y a los mansos de espíritu y de corazón. Amén. Versículo 9 y 10 dicen así. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que los despoja? Dice, el producto de ver la justicia de Dios será una alegría y será mi alabanza y mi gozo hacia ti. Dice, mis huesos dirán, ¿quién como tú? Los huesos a menudo demuestran sufrimiento. En este caso, el término se usa para todo mi ser expresará el poder de Dios, que liberta al sufrido, al afligido, al pobre y al menesteroso. En el Salmo 31:7 dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en mi angustia. David siempre expresaba que él iba a adorar y gozarse y alegrarse en la salvación de Dios. Y también es un llamado a nosotros, amén, a hacer lo mismo. Versículo 11 al 14 dice así, se levantan testigos malvados, de lo que no sé me preguntan, me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí en cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. David expresa su inocencia a todas aquellas acusaciones. Él expone su causa delante de Dios. Él dice, se levantaron esos testigos falsos para hablar mentira, para decir cosas que yo no he hecho. Me preguntan cosas de las cuales yo no sé. ¿Cuántas veces nos sucede que hay injusticia para con los hijos de Dios? Y dicen mentiras de nosotros. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Exponer nuestra causa delante del Señor, quien hará justicia a su momento. Y muy importante para nosotros, los hijos de Dios, es perdonar a nuestros ofensores. Y como dijo Jesús, orar también por ellos. Amén. Sigue David. El bien que les hago, me lo pagan con mal. Hay una frase rusa que no es muy buena, pero la usan, lamentablemente. Y dice, no hagas bien para que no te devuelvan el mal. El Señor dijo, hagan bien a todo el mundo, porque a su tiempo cosecharán. Si no cosechamos en esta tierra, no importa. En el cielo, Dios tiene un libro donde está escribiendo todas las cosas. Y allí recogeremos la recompensa que Dios nos dará, porque Él nos ama. Amén. Por eso no desmayemos. Hagamos el bien siempre, y no importa que hayan enemigos que nos quieran hacer el mal. Estos testigos falsos, de seguro que eran israelitas, los testigos falsos que hablaban contra David y que trataban de difamar el nombre de David. Si verdaderamente ellos eran israelitas, entonces ellos conocían la ley de Dios que dio a Moisés. En Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. David expresa su inocencia y su manso corazón. Él dice, me afligía cuando ellos tenían aflicción. El amor llora con los que lloran, se aflige con los que se afligen. Job decía, yo era la mano
para el que lo necesitaba. Yo era los pies para el cojo. Yo era vista para el ciego. Asimismo David dice, yo me afligía cuando ellos estaban enfermos, cuando ellos estaban en necesidad. Yo los trataba como amigos y como hermanos. Dice, y me enlutaba como si fuera mi mamá quien tuvo una necesidad. Así el corazón manso y humilde tenía David, y por eso exponía su causa delante de Dios. Amén. Dice, mi oración se volvía a mi seno. En otra versión dice así, siempre oraba de todo corazón. O sea, David pedía de todo corazón que Dios los sanare en tiempos de enfermedad. O sea, David no pagaba mal por bien. David no pagaba mal por mal. La muestra más grande del amor y perdón verdadero es cuando tú oras por tus enemigos, como enseñó el Señor Jesús. Por eso vemos que David estaba lleno del Espíritu Santo y oraba por sus enemigos. Y cuando ellos se enfermaban o caían en el hoyo, ahí estaba David para ayudarles como si fueran amigos. Ese es el corazón de un verdadero hijo de Dios. Amén. Versículo 15 y 16 dice así. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Aquí él está hablando algo muy interesante. Él acaba de decir, Dios, yo les ayudaba cuando ellos estaban enfermos, me enlutaba y oraba por ellos. Dice, pero ellos están contra mí constantemente. Dice, esas personas se alegraban en mi adversidad. Qué horror, ¿verdad? Alegrarse con la adversidad de otra persona. ¿Acaso cuando una persona cae en un hoyo, no es nuestra primera reacción ir a ayudar, extender la mano para sacarles? Así debe ser. Pero estos enemigos de David se burlaban cuando David caía en alguna desgracia. Dice, me despedazaban, o sea, me dañaban, me maltrataban, quebrantaban, me destruían, me aplastaban, me maltrataban, decía David. Dice, crujían contra mí sus dientes como lisonjeros. O sea, ¿qué quiere decir lisonjero? Una persona que elogea de boca para afuera, pero el corazón maquina maldad. Dice, ellos se comportan como escarnecedores. O sea, ellos se burlaban, ponían en ridículo, hacían burla. Cosas que a Dios no le agrada, hacían contra David. Dice, eran truanes. ¿Qué significa la palabra truanería? Significa hacer malas bromas. ¿Cuántas personas no son así en este mundo? Que les gusta así, bromear, hacerse los payasos en medio de otras personas y ridiculizar a otras. A Dios no le agrada que seamos así, porque el apóstol Pablo nos instruye cómo es que debe conducirse un cristiano. Dice en Efesios 5, 3, 4, Dios nos está instruyendo para que nosotros no nos hagamos como esos enemigos de David. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia. Así debemos hablar, cuidando nuestra lengua, nuestra boca, nuestros pensamientos, nuestras intenciones para con nuestro prójimo, porque Dios está en ese prójimo. Todo aquello que hablamos contra el hermano, contra la hermana, contra el prójimo, contra nuestros padres, todo eso lo hablamos antes que todo contra Dios. Y Dios es un Dios justo, a su momento hará justicia. Por eso David siempre, expresaba a Dios todas aquellas cosas que le hacían a él, porque él sabía que no solamente a mí, como decía David, yo como perro muerto, no, pues ¿qué pueden hacer conmigo? Es contra Dios quien lo hacían. Por eso él pide antes que todo justicia, para después adorar a Dios y alabar por su grande poder y su misericordia. David estaba rodeado de personas hipócritas.
como vemos, ¿no? Pues leyendo estos versículos, que se burlaban de él, que hablaban truanerías, lisonjeaban para quedarse ahí, cerca de él, pensando que siempre podían ser así. No, Dios es justo y Dios a su momento abrirá todo el engaño de cada corazón. Por eso David decía, se juntaron contra mí gente despreciable. Y yo no lo entendía. Miren qué interesante. David no pudo como de pronto discernir que eran personas malas los que le estaban rodeando, que le sonreían a la cara, pero ya estaban maquinando para destruirle. Dice, y yo no lo entendía. Así como Samson no entendió que Dalila era una traicionera y Samson abriéndole los secretos que eran solamente para él, para su familia, para el pueblo de Israel. Y por lo tanto sufrió sus consecuencias. Así el pueblo que había sido sanado por Dios, por Jesús, que había sido alimentado más de una vez, en el momento cuando Jesús estaba frente a Pilato, que dijeron, crucifícale, crucifícale, danos a Barrabás. ¡Qué traición más grande! Pero Jesús, inclusive por ellos, también murió. Pero guárdenos Dios de traicionar a aquel que nos dio vida o a los hermanos en quien vive nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 17 dice así. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Él pide aquí algo muy concreto. Él dice, ¿hasta cuándo? David sabe que el Señor es el que observa la tierra desde su santo trono, porque vimos en los salmos anteriores que David expresa, tú estás en tu trono y estás mirando a los hijos de los hombres y miras las obras que ellos hacen. Por eso él pregunta, ¿hasta cuándo verás esto y no vas a actuar? ¿Hasta cuándo, Señor, no harás justicia? Es esa pregunta que hace David. Rescata mi vida de sus planes de destrucción. Rescata mi alma de estos leones. Muchas veces Dios pues usa a estos animales salvajes para comparar al hombre con ellos. Porque a veces el hombre, teniendo razón y entendimiento, son peores que los animales salvajes. Lamentablemente, también Jesús dijo, me han rodeado toros de Basán. O sea, lo dijo David, pero era hablando del Señor Jesús. Me rodearon. En el Salmo 7, 1, 2 dice David, Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que me desgarren mi alma como león, nuevamente vemos, ¿verdad? Esta comparación, y me destrocen sin que haya quien me libre. O sea, David tenía una relación íntima con su Dios y tenía confianza al hablarle, y por lo tanto le preguntaba, Señor, ¿hasta cuándo no vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo tus ojos santos van a ver esta injusticia y te vas a quedar tranquilo? Pero eso lo puede hacer una persona que conoce a su Dios verdaderamente. Versículo 18 dice, te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Te confesaré y te alabaré. La mayoría de los hombres publican sus agravios, pero solamente los justos proclaman las misericordias de Dios. Muchas veces David le promete a Dios que le alabará y le glorificará por la liberación. En el Salmo 18, 49 dice, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. O sea, no es la primera vez que David le dice a Dios que te voy a cantar, voy a confesar lo que has hecho delante de mucha congregación. En el Salmo 71, 14 dice, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. O sea, sabemos que Dios constantemente libraba a David de sus enemigos. Y David constantemente alababa a su Dios por la liberación. Y nos invita pues a nosotros también a exaltar el nombre de Dios para siempre. Versículo 19 hasta el 21 dice así. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas.
ensancharon contra mí su boca y dijeron, ¡Ea, ea! Nuestros ojos le han visto. Vamos a ver detenidamente estos 3 versículos. Nuevamente David expresa su aflicción delante de Dios en relación a sus enemigos. Él dice, Dios mío, que no se alegren de mí mis enemigos, que no guiñen el ojo el que me aborrece. Guiñar el ojo puede ser como un gesto de amistad, pero también puede ser un gesto de enemistad. En Proverbios 10:10 dice, quien guiñe el ojo con malicia provoca pesar, y el necio de labios va al camino de desastre. Y David dice que no guiñen el ojo, como que tratando de cuidarlos del camino de destrucción. Dice también, no hablan paz y piensan cosas malas contra el manso. En el Salmo 62:4 dice, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Lamentablemente estamos rodeados de personas así. Y Dios no quiere pues que nos amarguemos contra ellos, sino que expongamos nuestra causa delante de Dios, perdonémosle y oremos para que Dios tenga misericordia y haga justicia a su momento. También dice David, abrieron contra mí su boca y se burlaban. ¡Ja, ja! Nuestros ojos le han visto. ¿De qué se trata? Ellos se ponían contentos cuando de pronto hallaban alguna falta en este siervo. Ellos estaban dispuestos a ver la paja en el ojo antes de ver la viga que tenía en ellos. Lamentablemente, Charles Spurgeon dice así, la malicia solo tiene un ojo, es ciega a la virtud de su enemigo. Los ojos generalmente pueden ver lo que desea ver el corazón. Claro, de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón miran los ojos. Si tu corazón está lleno de Jesús, tú vas a ver a Jesús, tú vas a ver la santidad de Jesús, tú vas a ver a los hermanos en el contexto de amor de Dios. Pero si en el corazón hay alguna maldad, así tu ojo va a ser malicioso. Por eso tenemos que cuidar nuestros ojos, no literalmente, y también literalmente, claro, sino los ojos con que estamos mirando a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestro prójimo. Los hermanos de José, ¿tenían ojos buenos para con su hermano? No, ellos veían en él un joven arrogante porque vio esos sueños y se los contó. Ah, tú quieres gobernar sobre nosotros. Hablaban contra él, inclusive lo vendieron por plan de Dios, pero ellos tuvieron sus consecuencias y pagaron por toda esa maldad que habían hecho. Por eso tenemos que tener mucho cuidado para que nuestros ojos no estén buscando la falta en otros, sino ver antes que todo qué me falta a mí para ser más lleno del Señor Jesús. Amén. Versículo 22 al 25, que nos sigue enseñando David a través de este salmo. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío. No se alegren de mí. No digan en su corazón, ¡Ea, alma nuestra! No digan, le hemos devorado. Aquí David nuevamente le está pidiendo a Dios ayuda y sabe que solamente Dios le puede ayudar. Dice, Dios ve todo, por lo tanto, Señor, no calles, no guardes silencio, no te alejes de mí. Muévete, despierta para hacerme justicia. El silencio de Dios a veces nos aturde. Nos hace pensar que Dios está lejos. Y por eso David dice, Dios mío, no calles, no te alejes de mí. ¿Pero acaso Dios estaba lejos de David? No, nunca. Dios es fiel. Y como le dijo una vez Dios a Josué, así le decía a David y así nos dice a nosotros. Vamos a ver Deuteronomios 31:8. Y Jehová, eso le habló Moisés a Josué, y Jehová va delante de ti
y Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Dios está con sus hijos. Y aunque parece a veces que Él está callado y que no está hablando, parece que está lejos, Dios está ahí. Dios es fiel. Tenemos que confiar. David confiaba en Dios. Él decía, júzgame conforme a tu justicia. Dios sabe quién es inocente y quién es el culpable. Así como Salomón juzgó con justicia a esas dos mujeres que trajeron al niño y cada una de ellas decía, este es mi hijo, el otro decía, la otra, no, este es mi hijo. Dios le dio sabiduría y juzgó. ¿Acaso el Dios que le dio sabiduría a Salomón no tiene sabiduría para juzgarnos en justicia? Confiemos en Él. Amén. David apela a la justicia de Dios para ser librado de aquellos que quieren devorarlo. David quiere ver la gloria de Dios y no quiere que la gloria sea para ningún hombre. Por eso dice, no digan ellos, le hemos vencido, porque entonces pensarán que Dios no es poderoso para librarle de sus manos. En el Salmo 42:10, el mismo David expresa, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Por eso David dice, Dios mío, hazme justicia, para que ellos no me estén preguntando, ¿dónde está tu Dios? Ah, no te va a libertar el Señor, tú que confías en Él. No, David quiere darle la gloria a Dios en todo momento. Amén. Versículo 26 dice lo siguiente, sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran, vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Aquí vemos como también en el versículo 4, David le pide a Dios, Dios mío, que mis enemigos sean confundidos y sean avergonzados. Y pues así, Dios lo hizo. Porque vemos en el versículo 27-28 un llamado que hace David a alabar a Dios. Dice así, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. David nos invita nuevamente a alabar a Dios, a confesar su santo nombre, a declarar, sea exaltado nuestro Dios, que ama la paz de sus siervos. Dice, mi lengua hablará de tu justicia. Dios, a través del profeta Isaías, nos da hermosas palabras y nos promete librarnos de nuestros enemigos y salvarnos no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos. Vamos a abrir Isaías 49:25. Dice así, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. ¿Acaso no es hermoso nuestro Dios? ¿Acaso no podemos confiar en Él? Él prometió libertarnos, salvarnos, aun si caemos en mano de estos enemigos, como Dios libertó a David. Y David entonaba alabanzas día y noche. ¿Cómo podemos entonar alabanzas día y noche si en la noche estamos durmiendo? El secreto está en que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para Dios, no para los hombres, porque en esto Dios verá una adoración constante en nuestras vidas para Él. Con esto yo me despido hasta la próxima. Que el Señor les bendiga grandemente.